Hola, hola a todos y bienvenidos aquí a un nuevo programa, aquí en Contracultura News, el programa que tenemos para revisar las principales informaciones. Un gusto, como siempre, poder estar con ustedes aquí el día de hoy y vamos a dar paso a un programa interesantísimo, cargadísimo de mucha información. Vamos a hablar también, entre otras cosas, en este programa de la carne sintética, de cómo están cambiando las dietas, así que tenemos un programa muy interesante, entre otras cosas que vamos a ver también algunos robots que ya están hablando que se pueden reproducir por sí mismos, que también es parte de la agenda globalista y mucho más. Todo esto aquí en este programa, aquí en Contracultura News. Un gusto poder estar con ustedes, quédate atento, volvemos después de este pequeño corte. Bueno, aquí ya estamos de vuelta en el podcast de Contracultura. Hablé hace algún tiempo atrás de la guerra de cuarta generación, que era algo que estaba sucediendo en el mundo en el día de hoy, y les prometí que iba a hacer un programa sobre esto, y la verdad es que lo estoy preparando, pero cometí un gran error en ese podcast donde me referí a que la guerra actual era una guerra de cuarta generación, y en realidad me refería a una guerra de quinta generación, no una guerra de cuarta. Así que el programa que les pido que se queden atentos, estoy seguro que es un programa que los va a sorprender. Tengo que hacer una investigación bastante acuciosa para esto porque la verdad es que no hay mucha información. Es un terreno que todavía se está estudiando, pero en el fondo la guerra de quinta generación es una guerra, por supuesto, híbrida, como la mayoría de todo este tipo de conflictos modernos, y que lo más importante es la información y la percepción. Y es una guerra que es principalmente un tipo de conflicto que no es cinético y aún es algo bastante controvertido. La clave es conquistar la mente y los corazones, y lo más difícil es poder determinar quién está atacando. No como en las guerras anteriores, donde era muy fácil identificar el mismo enemigo. A veces se identificaba, estaba el tema muy definido de los bandos, de los uniformes, etcétera. Ahora es una guerra de información y percepción, básicamente. Y esta guerra de quinta generación se define como una acción militar no cinética que está basada en datos y además diseñada para poder aprovechar los sesgos cognitivos existentes y crear además nuevos sesgos cognitivos, o como describe, por ejemplo, el autor Abbott y Herring, la manipulación deliberada del contexto de un observador para poder lograr el resultado deseado. Esto es fundamental. Es fundamental este tema de la manipulación deliberada de todo el contexto de un observador para lograr el resultado deseado. Mucho de eso es lo que creo yo, dentro de mi investigación, es lo que ha estado pasando, por ejemplo, con los conflictos internos que han visto los países, donde se han visto justamente debilitados por esta manipulación deliberada del contexto. Por ejemplo, decir que protestas pacíficas, protestas violentas, por ejemplo, son pacíficas. Decir que un hombre, por ejemplo, en realidad es una mujer. Utilizar el lenguaje para poder torcer y cambiar la realidad. Y hay que tener en cuenta que estos conflictos además son muy complicados porque se logra ganar terreno en la mente de las personas, y esto se traduce finalmente en el poder político, en el poder político, en la conquista de un terreno, como lo estamos viendo, por ejemplo, con la redacción de distintos tipos de constituciones que están haciendo ahora. Y todo esto se hace sin realmente prácticamente disparar un solo tiro, sin que los ejércitos muestren la cara, y lo más complicado es que incluso sin que la mayoría de la población sepa que en realidad se está produciendo una guerra, que es lo más curioso. También podemos hablar aquí de las tecnologías que participan en esto, que se asocian además con lo que se llama una guerra de quinta generación, y podemos tener en cuenta algunas de estas tecnologías que pueden usarse además para influir en gran medida, o también eliminar por completo la necesidad del combate
cinético, o sea, del enfrentamiento cuerpo a cuerpo, si lo queremos llamar de alguna manera, o la guerra como la conocemos. Así que bueno, no me quiero extender más en esto, pero esto es a modo de introducción para que estén atentos a ese programa. Y antes de juzgar esta información, los invito a estar atentos para ver ese programa, porque estoy seguro que muchas de las cosas que van a ver ahí no las conocían y esto les puede cambiar la percepción y también les puede ayudar a estar más atentos con la información que está circulando, sea del lado que sea. Y lo más importante, por supuesto, es aprender a reconocer la propaganda. La propaganda es fácil de reconocer porque normalmente tilda como falso lo que viene del lado contrario. Trata de desacreditarlo de manera inmediata y lo tilda como falso y trata además de que la gente no acceda a esa información mediante la censura. Por lo tanto, cuando se utiliza, por ejemplo, la censura, el ocultar la información y el además tratar de deslegitimar a las fuentes que tienen una información que es a veces distinta a la oficial, normalmente es muy fácil reconocer la propaganda. Así que vamos a hablar de todos estos conflictos de quinta generación que se han dado además y que comenzaron, por ejemplo, la primavera árabe, que fue un punto de inflexión que surgió en Túnez en el año 2008 y estalló después en el norte de África en el 2010. Este fue uno de los primeros conflictos impulsados por las redes sociales, principalmente además por Facebook y Twitter. Van a ver por qué es tan importante el control, por supuesto, de estas plataformas. Todo esto se ha ido extendiendo. Ahí fue, por ejemplo, donde vimos los primeros manifestantes egipcios que apuntaban con láseres, sí, con láseres de alta potencia a los helicópteros, a los drones, a los otros policías. En el caso de los helicópteros era para interrumpir la óptica que pueden tener estas aeronaves para dificultar sus tareas, por supuesto, operativas. Así que todo esto después lo hemos visto que se ha ido repitiendo en otras partes del mundo y por eso es tan importante tener en cuenta todo esto. Pero no hay que dejar de lado el tema económico porque son ahora las empresas que están empezando a entrar en pánico y los expertos están diciendo que los bloqueos, todos estos bloqueos que han hecho durante todo este tiempo y especialmente ahora refiriéndose a los bloqueos que hay en China, especialmente en Shanghái, bueno, están empeorando aún más la inflación y además la pesadilla de todo lo que es la cadena de suministro, que es el tema que se está hablando ahora. Incluso se vio que le estaban diciendo a algunas personas en China que las estaban encerrando, que todo esto era porque iba a haber una guerra pronto con Estados Unidos y que la gente tenía que cooperar en esto. Estos bloqueos han sido tremendamente, no podemos hablar de estrictos, a pesar de que, por ejemplo, Yahoo Finance lo define como estrictos. Hemos visto las violaciones a los derechos humanos quizás más aberrantes que podría recordar la humanidad, como han sido capaces ya no de encerrar a sus oponentes políticos como vimos antiguamente o sus enemigos, privarlos de libertad, someterlos a torturas, etcétera, las vejaciones más infames. Esta vez estamos viendo cómo el gobierno de China, del PSC, el Partido Comunista Chino, es capaz de hacer cualquier cosa con su pueblo. Hemos visto a la gente encerrada en sus departamentos. Han puesto incluso cercos eléctricos en algunos. Están con esta política de cero. No se puede mencionar prácticamente esa palabra aquí, pero ustedes entienden, detectan prácticamente un caso y se viene abajo una ciudad entera. Y las imágenes hablan por sí mismas, gente, son escenas apocalípticas. Si alguien quiere saber cómo probablemente va a ser la antesala de un escenario apocalíptico, la puerta de entrada a esto, bueno, pueden ver imágenes de lo que está pasando hoy día en Shanghái, donde hay millones y millones de personas que están encerradas en sus casas, donde tienen que irse a testear, donde ahora los obligan a arrodillarse algunos para mostrar sus pases, los obligan a abrir la boca para poder hacerse estos test. Y imagínense si tratan así a sus ciudadanos, imagínense lo que pueden hacer con personas de otros países.
Y aquí hay que poner mucha atención. Y hay que hacer sonar la alarma de alguna manera. Porque hay muchas empresas chinas que hoy día están literalmente experimentando con la población en otras partes del mundo. Si son capaces de hacer eso con su propio pueblo, imagínense. O sea, hay gente que no tiene ningún tipo de límite. Y todo esto ha pasado de alguna manera y se ha ido normalizando, producto de que ha habido una campaña muy efectiva en culpar al nacionalsocialismo de todos los horrores del mundo, y la verdad es que eso ha ayudado a hacer la vista gorda con la izquierda internacional y de lo que realmente son capaces cuando tienen el poder absoluto y total. Y es algo realmente detestable lo que son capaces de hacer. Supera cualquier historia de terror, literalmente. Y lo peor de todo esto es que la hipocresía, como les decía, la hipocresía de condenar un lado pero no el otro, de creer que los asesinatos están justificados hacia un lado y no hacia el otro de la historia. Una persona que es realmente de verdad va a condenar el asesinato, venga del lado que venga, ¿cierto? La persecución de inocentes, porque aquí estamos hablando de la persecución de inocentes, simplemente ciudadanos que viven en una ciudad, que tienen hijos, que salen a comprar, que van a trabajar, que ahora sale un caso, por ejemplo, y sale un caso positivo, quedan todos encerrados en la fábrica, no pueden volver a sus casas. En algunos casos se ha visto eso. Y los medios occidentales, todos callados. Todos callados. ¿Por qué? Porque la agresión viene de aquellos que los están financiando de alguna manera, ¿cierto? ¿Cuánta plata invierten en mantener la propaganda de empresas, productos, etcétera, sistemas de control social? Entonces, no denuncio la persecución de ciudadanos inocentes porque estoy recibiendo dinero del mismo régimen. Esto realmente es asqueroso, da asco, da asco. Pero para estar condenando lo que se hizo, lo que hicieron los nacionalsocialistas, todo el mundo se llena la boca. Pero fueron incapaces también de condenar las violaciones, las violaciones a la integridad, a la vida de las personas que cometieron los comunistas, ¿cierto? Eso no se toca. De eso no vamos a enseñar a nuestras generaciones, no les vamos a advertir de ese peligro. ¿Por qué? Porque eso no sirve, porque ese es el futuro, ¿cierto? Ese es el futuro. Así que esa es la hipocresía que estamos viendo hoy día y es lo que nos está mostrando lo que está sucediendo en China. Se aproxima una guerra, esta vez de proporciones bíblicas. Y se aproxima a esa guerra producto de que las generaciones más adultas le han fallado a sus hijos en la educación, en gran medida, para no repetir los errores del pasado, por no enseñarle a sus hijos el valor de lo que es ser libre, de la libertad, por no enseñarle a condenar ambas partes de la historia cuando están cometiendo atrocidades. Hay muchos que creen que están del lado correcto de la historia y que tienen una superioridad moral que les permite hacer juicios de valor, incluso juicios históricos, pero lo que estamos viviendo demuestra que han sido solo unos hipócritas y han conducido al mundo y son cómplices de conducir al mundo al estado que estamos viendo ahora. Gente que no tiene ningún tipo de amor por sí mismo. Porque ya ni siquiera es tener amor por la libertad, es una cosa de tener primero respeto por sí mismo, amor por sí mismo, quererse un poquito. Eso es lo que falta en este mundo.
un poco de amor propio. Y es justamente eso lo que están atacando, desmoralizando a las personas con basura, con propaganda, con hipocresía todo el día, con propaganda pagada, que es lo que vemos en diferentes partes. Así que todos estos efectos económicos ahora están empezando a mostrarse. Empieza todo lo que es la demanda de combustible en China, que ahora, por ejemplo, está camino a caer, según se informa, de un 20% este mes, que es la mayor caída desde la primera ola de estos bloqueos hace más de 2 años, bloqueos que le han hecho un daño tremendo, no solamente a las economías, sino que a las personas, han dañado emocional, psicológicamente a las personas, y ahora las van a dañar por el estómago. Así que las cadenas de suministro globales ahora están empezando a sentir también esta crisis, y todo el mundo habla de que hay que prepararse y comprar alimentos. Para que se hagan una idea de algunas de las cosas que están informando, 1 de cada 5 buques portacontenedores está ahora atascado en los pueblos de todo el mundo. Más del 30% se reporta que esta acumulación de estos buques, barcos portacontenedores, son barcos que provienen de China. Por ejemplo, Lars Jensen, que es director ejecutivo de la consultora de la industria de contenedores de envío Vespucci Maritime, le dijo a Fortune que el impacto total de las políticas de China solo comenzará a revelarse en las próximas semanas. El ser humano nota, en este momento usted está notando, estoy seguro de eso, su instinto le está diciendo que esto se va a poner peor antes que mejore. Y antes uno hablaba de este tipo de cosas y la gente decía, no, pero es que esto es muy escandaloso, etcétera, o esto no va a pasar, son muy alarmistas. Bueno, teniendo la información correcta, uno jamás es alarmista. Simplemente tiene la posibilidad de prepararse para un suceso, y a mayor cantidad de información, mejores decisiones se pueden tomar. Y de eso se trata. Por eso uno accede a la información, no solamente para saber lo que estaba sucediendo en el mundo, sino también para poder tomar buenas decisiones. Y eso es lo que estamos viendo ahora. Hoy día la gente sienta en su estómago, hay algo que le dice que esto se va a poner mal. Pero bueno, sigamos avanzando en las noticias del día de hoy, porque una gran polémica hay referente al tema de lo sintético en general. Hoy día estamos hablando de vida sintética, estamos hablando de el control de la maternidad a través de métodos sintéticos, la modificación, por ejemplo, del ADN a través de ciertas tecnologías para cambiar, ¿cierto?, la composición genética del ser humano, etcétera. Una serie de cosas más que están todas a estas alturas. O sea, si usted no había escuchado de esto antes, bueno, yo no sé dónde ha estado usted los últimos años, pero claramente no ha estado siguiendo los últimos avances tecnológicos. Y es ahora el sector cárnico que ya lleva, de las carnes, ¿cierto?, que lleva denunciando esta mal llamada carne sintética, que ahora la están promocionando muchísimas, la carne de laboratorio, ¿cierto?, que es una carne que se produce en laboratorio. Hay algunas que incluso son impresas con tecnología 3D, y que ahora la están presentando a los consumidores como una alternativa a la carne real. Están diciendo que incluso es mejor que la carne real. Nada sintético es mejor que lo real. Eso ya es una falacia, una mentira. Con la idea de revolucionar, tienen esta idea de revolucionar la industria bajo la premisa de un supuesto impacto, un bajo impacto medioambiental, y por eso muchas compañías están invirtiendo en esto, y muchas figuras muy importantes. Tenemos ahí, por ejemplo, a Bill Gates, por supuesto, está metido en este tema, el señor Leonardo DiCaprio, estos grandes activistas que hacen grandes negocios con este tema de la alerta climática. Y la alerta climática, digo, y ahora toda esta carne, ellos dicen que, por ejemplo, está en una fase inicial, y se prevé que esta industria de carne cultivada, o lab grow, que se llama, que la hacen crecer, por supuesto, en el laboratorio, alcance, justamente porque siempre es lo mismo, para el año 2030, porque todo esto va de la mano de la Agenda 2030,
y prevén que podría representar una cifra de negocio de 8.700 millones de euros, según Biotech Foods, por ejemplo, que reporta esto, que es una empresa española que se dedica a la investigación en torno a la carne cultivada. Así que, bueno, ¿cómo se crea esto para que se hagan una idea? Esta carne artificial se crea en laboratorios a partir de células madres que se extraen de músculos de animales, de vaca, por ejemplo, pollo, cerdo, junto además con otros elementos, como el caso del suero fetal bovino también, la mioglobina, vitaminas también, aminoácidos, grasa en general y tejido conectivo. Todo esto comenzó de alguna manera en el año 2012, hace ya bastante tiempo, imagínense. Y ahí fue donde se presentó en Londres la primera hamburguesa hecha en un laboratorio, según reporta ramblalibre.com, un artículo muy interesante sobre este tema de la carne sintética. Así que bueno, en resumen lo que quieren es que comas carne sintética. Bill Gates hace algún tiempo estaba diciendo que era necesario cambiar a la carne sintética y que todos los países, por ejemplo el primer mundo, deberían hacer este cambio ya, que esto, como les decía, ayuda al medio ambiente, etcétera, una serie de cosas más, pero hay una serie de alertas que se levantan producto de esto por el origen que tiene esto, que es un origen de laboratorio y que en el fondo es seguir comiendo basura de alguna manera, que no sabemos si está involucrada de alguna manera por el tipo de tecnología que se produce que se utilizaría para producir la carne sintética a escala comercial, y que esto todavía está en fase de desarrollo. No se sabe aún cuál va a ser la composición, por ejemplo, del producto final. No se sabe realmente con qué frecuencia las empresas estas van a necesitar, por ejemplo, recoger muestras a partir de biopsias realizadas a los animales y de qué animales van a recoger estas muestras, que es importante. Si está, por ejemplo, involucrada la tecnología de la ingeniería genética en los métodos de producción. Son muchas preguntas. Si se utilizarán, por ejemplo, antibióticos en esta producción celular. Y si se detectarán residuos de fármacos en el producto final. O sea, esto es lo mínimo. Esto es lo mínimo que se puede hacer como pregunta. Porque, y aquí por supuesto, bueno, en este tema hay toda una polémica, porque también hemos visto muchos grupos veganos. Hay gente vegana que no tiene ningún problema y que no son estos extremistas que están pidiendo que todo el mundo haga lo que ellos hacen, con la excusa de el maltrato a los animales y todo esto, que no es, que se utiliza además, es una propaganda que se tragan los incautos, primero para ejercer una presión sobre los demás y conducirlos hacia el totalitarismo, en este caso de sus propias costumbres alimenticias. Y lo que se trata aquí en el fondo es que quieren prohibir la carne, literalmente. Y todo esto tiene que ver de alguna manera porque no quieren que las personas coman proteínas de origen animal, que son mucho más adecuadas, según la mayoría de todos los estudios, que las vegetales para mantener la masa muscular esquelética. Esto lo demuestran diversos estudios. Y asimismo las proteínas animales son altamente biodisponibles, o sea, lo que hace que podamos asimilar estos nutrientes y además cubrir las necesidades del organismo. Y todos los organismos además son distintos. Hay gente que puede perfectamente vivir sin ningún problema con estos productos netamente de origen vegetal. Muchos veganos no se hacen gran problema, pero hay otras personas no pueden pasar un día a día sin, por ejemplo, comer carne porque su organismo les exige esto. Las opciones son libres para todas las personas, pero uno nunca tiene que imponerle al resto. Y hay muchos movimientos hoy día que están siendo financiados justamente para poder acabar con la industria cárnica tradicional. Y ahí vemos a estos activistas que hoy día se ven prácticamente por todo el mundo, cada día hay más, y que en el fondo están interrumpiendo la cadena de suministros, quitándole la opción a otras personas de elegir, y haciendo un tremendo negocio para estas grandes corporaciones que se quieren hacer con este control ahora, y por supuesto dando un paso más hacia la esclavitud de las personas al no permitir que los hombres desarrollen su masa muscular, los hombres y las mujeres, por lo demás. Así que hay cosas que están en el mundo por algo.
Hay cosas que están en la Tierra por algo. Y esta Tierra, si ustedes se fijan, este planeta, tiene de todo para que el hombre prospere. Y dentro de esa ecuación, de esa ecuación del prosperar en el planeta, siempre estuvo considerado la alimentación, la energía, por eso existe incluso el petróleo. Y eso no significa que el petróleo tenga que ser eterno, pero sí es una manera, es parte de los ciclos, ¿cierto?, que permiten que la vida se siga desarrollando. El petróleo en algún momento fue vida. Los combustibles fósiles han sido claves para el desarrollo de la especie. Nos han permitido incluso salir a asomarnos para el día de mañana tener una conquista del espacio. Y esto no significa de alguna manera de que no significa que los procesos no se puedan mejorar y que haya que hacer una transición hacia otro tipo de energías. Por supuesto que siempre ha habido una transición hacia otro tipo de energías. Pero lo que se trata aquí es del control absoluto, es algo completamente distinto, utilizando la excusa de que se necesita salvar al planeta. Y por supuesto todo esto es parte, como siempre, de la Agenda 2030. Así que, dentro de todo lo que está sucediendo, Taiwán, por ejemplo, está muy preocupado con el asunto de China, de una supuesta invasión, una probable, muy probable invasión de un ataque desde las fuerzas continentales de China hacia Taiwán. Han publicado ahora una guía, el ejército de Taiwán. Esto de alguna manera demuestra lo seria que puede ser la situación hoy día en Taiwán, porque han publicado una guía de supervivencia de guerra para civiles en medio de todas estas tensiones con China. Y esta guía establece cómo, por ejemplo, encontrar refugios antibombas a través de aplicaciones para teléfonos inteligentes, cómo encontrar también suministros de agua y alimentos y también consejos para preparar botiquines de primeros auxilios de emergencia. Todo esto lo han hecho además de una manera bastante interesante, porque han utilizado imágenes, tiras cómicas, por ejemplo, con consejos para sobrevivir, por ejemplo, un ataque militar. Cómo distinguir, además, aprender a diferenciar lo que es una sirena de ataque aéreo, formas además de protegerse de los misiles. Y bueno, es una preparación en realidad para la seguridad, y todo esto podría ayudar eventualmente a las personas a sobrevivir. Y podrían permitirles todo esto, tener una información más certera sobre los sitios de refugios, los hospitales, por ejemplo, las tiendas para las necesidades diarias, etcétera, un largo etcétera. Así que bueno, el gobierno ahora lo que busca hacer es extender el servicio militar obligatorio más allá de 4 meses, que es lo que se usa actualmente, y están haciendo llamados y metiendo de alguna manera en el inconsciente colectivo este tema de la defensa del país. Además están modernizando sus fuerzas armadas para que sean más móviles, más difíciles de atacar. Y si bien es cierto, no hay una amenaza directa, lo que sí están haciendo es han elevado su nivel de alerta en las últimas semanas. Y eso es parte también de esta noticia. Así que hay que estar muy atento con lo que está pasando en Taiwán, especialmente relacionado a todo el tema de Ucrania. Pero sigamos avanzando en el programa del día de hoy aquí en Contracultura News. Como siempre, un gusto estar con ustedes aquí, y vamos a ver algunas cosas, como es costumbre en este programa, que escapan a nuestro entendimiento normal y que realmente son noticias que vienen desde el futuro. Son los científicos estadounidenses que, según ellos, han creado los primeros robots vivos, y dicen ahora que las formas de vida conocidas como xenobots, grábese esa palabra, xenobots con X, como XENO bots, ahora tienen la capacidad de reproducirse y de una manera que no se ve en las plantas y los animales. ¿De qué se trata todo esto? Estos son unos robots que son formados a partir de células madre de la rana. Esta es la rana con garras africanas, que se llama Xenopus
la EBIS, de la que toma su nombre, y los xenobots miden menos de 1 milímetro, o sea, 0,04 pulgadas de ancho, para que se hagan una idea, y son pequeñas gotas que se dieron a conocer por primera vez, estas pequeñas gotas, como se les llama, en el año 2020, después de que los experimentos demostraran que podían moverse, trabajar juntos en grupos y además curarse a sí mismos. Pero lo más impactante aquí es que, según estos científicos, dicen que han descubierto ahora una forma completamente nueva de reproducción biológica que ahora es diferente de cualquier animal o planta que haya sido conocida por la ciencia. Por ejemplo, Michael Levin dijo: me quedé asombrado. Él es profesor de biología y director del Allen Discovery Center de la Universidad de Tufts, quien fue coautor, además principal de esta nueva investigación. Dijo: las ranas tienen una forma de reproducirse que normalmente usan, pero cuando liberas las células del resto del embrión y les das la oportunidad de descubrir cómo estar en un nuevo entorno, no solo se dan cuenta y descubren una nueva forma de moverse, pero aparentemente también descubren una nueva forma de reproducirse. ¿Qué les parece? Hay algunas imágenes de esto donde muestran cómo estos xenobots recolectan además y comprimen las células madres sueltas en montones que pueden madurar además y convertirse en descendientes, o sea, pueden reproducirse. Ahora la gran pregunta es si esto es un robot, porque ahí viene la pregunta: ¿esto es un robot o es un organismo? Porque la mayoría de la gente piensa, por ejemplo, que los robots están hechos de metales y cerámica, pero no se trata tanto de qué es lo que está hecho, sino de lo que hace. En este caso es actuar por sí mismo en nombre de las personas. Esto lo dijo Josh Bongard, profesor de informática y robótica, experto de la Universidad de Vermont y autor principal de este estudio. Él dice: de esta manera es un robot, pero también es claramente un organismo hecho de células de rana genéticamente no modificadas. Bongard además dijo que encontraron que los xenobots, que inicialmente tenían forma de esfera y estaban hechos de alrededor de 3.000 células, podían replicarse, pero sucedió rara vez y solo en circunstancias específicas. Los xenobots utilizaron lo que se denomina la replicación cinética. Esto es un proceso que se sabe que ocurre a nivel molecular, pero que nunca antes se había observado a escala de células u organismos completos, dijo Bongard. Incluso esta noticia, por supuesto, la ha publicado CNN, porque antiguamente, cuando salían este tipo de cosas, muchas veces las tildaban de que, por supuesto, eran teorías de conspiración y todo, pero en el último tiempo ha sido impresionante cómo han salido del closet literalmente una cantidad de tecnologías que sabemos que lleva décadas de desarrollo y que no puedes sacarlas de la noche a la mañana. Ahora lo que llama la atención es el despliegue de una serie de tecnologías que parece ser que están saliendo todas juntas del closet hoy en día, y el mundo de la ciencia ficción cada día más invade la realidad ahora. Entre las cosas que llaman la atención y me quiero referir hoy día aquí en este programa, aquí en Contracultura News, es una entrevista interesante al señor Bruce Ackerman. ¿Quién es Bruce Ackerman? Él es un académico de la Universidad de Yale, es un izquierdista, por supuesto, para sus análisis. ¿Y por qué digo esto? Porque sus análisis no se basan en ningún caso en una opinión imparcial, sino que es completamente cargado hacia la izquierda globalista, por supuesto. Y se dice que él es uno de los constitucionalistas más influyentes del mundo. Y él ve con mucho optimismo, por ejemplo, el proceso de Chile. Habla de que Chile está en una situación sin precedentes, dice. Y todo esto lo han publicado hace algún tiempo atrás y vienen haciéndole esta campaña a la Convención Constitucional desde el extranjero. Ya el día 6 de marzo del 2021 se publica un artículo que dice lo siguiente. Pongan mucha atención porque Bruce Ackerman, este académico, según el experto en temas constitucionalistas, que en el fondo tiene una visión bastante clara
de cómo debería funcionar una constitución y es quitándole absolutamente el poder al presidente. Él dice que los parlamentos tienen que tener más poder y por supuesto que para lograr los objetivos del desarrollo sostenible y para que los países sean permeados mucho más fácilmente, quiere diluir de alguna manera el poder en el Congreso, en los congresos en general. Esa es parte de la visión que tiene él, que hace bastante tiempo está repitiendo en diferentes partes. Es uno de los artífices también de repensar de alguna manera la Constitución norteamericana. También trabaja para muchos medios que son financiados por el señor Jorge, que todo el mundo sabe quién es. Y como les decía, el 6 de marzo del 2021, él habló de que esto era un experimento chileno. Y él además es una voz que ha trabajado arduamente en la descalificación. Por eso les digo además que no es una persona que que esté preocupado de la democracia y que respete los procesos democráticos, porque en el caso de Estados Unidos ha perseguido literalmente al expresidente Trump, que te guste o no te guste, fue elegido por las personas y eso debe respetarse. En este caso, él ha sido una voz activa en el llamado a descalificar a Donald Trump. También ha participado para poder culparlo de insurrección y con esto violar la sección 3 de la enmienda 14, que se aprobó tras la guerra civil y que prohíbe ocupar cualquier cargo federal a quienes hayan participado, por ejemplo, en una insurrección. Algo que Ackerman, por supuesto, según el artículo de latercera.com, hizo el 6 de enero pasado. Así que miren la narrativa impresionante de esta gente, porque él dice que ve con especial optimismo el proceso constitucional que se iniciará en Chile, dice esto. Esto fue antes de que se iniciara, por eso es tan importante poder ver qué es lo que dijo en ese momento. Dice, tienen la posibilidad, escuchen bien, tienen la posibilidad de convertirse en un luminoso rayo de esperanza en el mar de desesperación que existe en el mundo actualmente, dice. ¿Qué les parece eso? Convertirse en un luminoso rayo de esperanza en el mar de desesperación que existe en el mundo actualmente. Y razones para el éxito hay, asegura. La principal, el alto porcentaje de chilenos con estudios superiores. Esto significa que cuando la Convención Constitucional haga una propuesta, al menos un 25% de la población la leerá y la analizará. Esto es pero es que ya todavía ni empieza y es para llorar o reír. ¿De qué sirve que la gente esté en la universidad si son una manga de ignorantes? Si no les están enseñando ciencia, ética, les están enseñando propaganda, ¿cierto? Así que por supuesto que habla de la gente que está en la universidad, porque está cosechando gente que, la mayoría, no todos, porque uno nunca puede meter a todo el mundo en el mismo saco, pero han sido adoctrinados. Dice que además la van a leer y la van a analizar, cuando ni siquiera la gente, cuando se le preguntaba por qué iban a descartar la constitución anterior y les preguntaban por los artículos de esta, ni siquiera la habían leído la anterior, van a leer la nueva. Además dijo que, entre títulos pomposos, por supuesto que tiene esta persona, porque fue elegido el año pasado por la revista Prospect como uno de los 50 más destacados pensadores mundiales y uno de los constitucionalistas más influyentes del mundo, que va a participar este jueves en el seminario. Se refiere ahí a lo que iba a ser en el Centro de Estudios Públicos sobre el régimen político en esta nueva constitución, que iba a participar en este seminario. Así que sigamos con esta poesía maravillosa, porque dice que Chile no solamente tiene una población democráticamente más educada, sino también es el caso en Latinoamérica en el siglo XXI y que se va a volver más políticamente independiente de Estados Unidos. Lo que no quiere decir que Estados Unidos no siga siendo un poder importante, pero él dice, lo que tenemos en Chile es un gran momento de autonomía cultural, política y económica, sin precedentes en su historia. ¿Cuál autonomía cultural?
¿Cuál autonomía política? ¿Cuál autonomía económica? Somos un país completamente dependiente. No se generan ideas propias en Chile. Todo viene o de los globalistas o de empresarios penca que van a copiar cosas afuera y las traen a Chile como si fueran grandes innovaciones. Y en cuanto a la autonomía económica, no producimos prácticamente nada. Y la gente tiene cada día menos ganas de producir. Así que no hay cultura que no sea dominada, ¿cierto?, por la ideología de turno. La política es exactamente lo mismo y la economía también. Así que yo no sé en qué planeta vive este señor. Probablemente, claro, vive en Estados Unidos. Así que, por supuesto, mezcla la política en este proceso y dice que si el experimento... Y aquí viene la parte importante. ¿Se acuerdan cuando se hablaba del experimento de los Chicago Boys en Chile, del neoliberalismo? Bueno, hemos vuelto a lo mismo para aquellos que son despiertos, ¿cierto? Y como he dicho hasta el cansancio, son los mismos esta vez que vienen a derrotar el modelo antiguo porque ya no les sirve. Entonces necesitan hacer un cambio. Y los incautos repiten el lenguaje de la élite creyendo, enarbolando, por supuesto, las banderas del pueblo. Él dice lo mismo que se escuchaba en aquellos entonces. Dice, y si el experimento chileno tiene éxito, será un tremendo acto de liderazgo y un ejemplo para muchos otros países que enfrentan problemas similares. Hoy existe una desesperación general, pero realmente podemos hacer algo creativo, no simplemente decirle no a Trump, y ustedes tienen esa oportunidad. Así que para variar ahí está mostrando claramente que tiene una posición política, y diciéndole no a Trump, sea Biden, sea lo que sea, en el caso, por supuesto, de alguien que ha sido electo de manera transparente, él no puede estar en contra de la voluntad de las personas que eligieron a una persona y declararse a la vez un experto constitucionalista. Esta gente son simplemente unos panfleteros de poca monta que los llenan de estos títulos pomposos y habla cosas que son completamente alejadas de la realidad de Chile, llama a ser realmente un experimento y después llevar este experimento a otras partes del mundo. Habla de que hay sabiduría, por ejemplo, escuchen esto porque él dice que si se tiene, por ejemplo, 35 años, esta es una gran oportunidad para mostrar capacidades de liderazgos. Ya hemos visto esos liderazgos de 35 años, ahora están gobernando. Luego habrá gente que tiene 70 o 75 años. Ellos ya terminaron las labores del gobierno ordinarias, pero tienen algo que es difícil de expresar, se llama sabiduría. ¿Qué capacidad de liderazgo han mostrado estos nuevos líderes que están gobernando hoy en día además? ¿Y de qué sabiduría hemos visto actualmente en el proceso constituyente? Esta es la pomada que están vendiendo afuera con esta cosa de la Convención Constitucional. Dice además que las generaciones, escuchen esta otra farsa, dice que las generaciones más jóvenes, por ejemplo, tienen incentivos para escuchar a todas las partes y lograr una solución consensuada y presentársela a la gente para que la apruebe en un referendo, y eso es crucial. Ahí habla de las grandes oportunidades, por ejemplo, que tiene el proceso y cómo está compuesto, porque está compuesto de gente prácticamente de todas las edades, de todos los espectros socioculturales, y como es un proyecto del pueblo, van a lograr esta solución consensuada, dice él, y le van a presentar a la gente esta solución. Todas las propuestas que realmente le interesan a la gente, porque para eso, por supuesto, hicieron todo este tongo con estos foros de participación electrónica, ¿cierto? Donde le pedían a la gente, opina para crear esta nueva constitución. Resulta que la gente la pasaron por encima en todo. Y hoy día le están negando su derecho, ni siquiera le están garantizando el derecho a tener una casa propia. ¿Para qué vamos a hablar del resto? ¿Cierto? El Estado lo controlará todo, desde tus hijos, todo se lo están entregando, ¿cierto? A estos constitucionalistas globalistas que están dirigiendo este periodo. Díganme ustedes qué interés tiene el señor Jorge, que trabaja, por ejemplo, con este señor Ackerman en meterse en los temas de Chile.
Esto es impresionante cómo engañan a la gente con este tema. Y resulta que ahora Perú ha entrado también en este mismo proceso, ¿cierto? En Perú están pidiendo el gobierno, digamos, porque la gente no creo que tenga mucho interés en esto, por lo que se sabe. Puedo estar equivocado, no sé qué porcentaje de apoyo podría tener esto, pero me da la impresión de que los peruanos están preocupados de otras cosas. Y debe ser un proceso más o menos parecido a lo que pasó en Chile, donde trataron de sacar esto debajo del agua y utilizaron las manifestaciones y las demandas naturales, digamos así, de las personas. Jugaron con las personas y les dijeron que todo se iba a solucionar con esta nueva constitución, que no va a solucionar ninguna de sus demandas, sino que va a hacer parte a Chile de este nuevo gobierno mundial. Y de eso se trata, de la Agenda 2030. Y por eso les decía que la hipocresía que estamos viendo hoy día es impresionante. Porque las mismas personas que hablan contra el neoliberalismo son las que están apoyando hacer este experimento 2.0, entendiendo que el 1.0 a lo mejor fue este experimento neoliberal que se hizo en Chile y ahora están apoyando el 2.0, que es esta nueva constitución, emanada, ¿cierto?, de las mismas élites de siempre. Obviamente, para poder entender esto no es simplemente sentarse a escuchar esto, sino que usted necesita comprender una serie de fenómenos que se están dando en el mundo y sobre todo entender cómo se mueve el dinero. Y hay mucha gente, por supuesto, que ha llegado atrasada a este canal, a pedir explicaciones de algunas cosas, a pedir que algunas cosas se hagan de manera más efectiva. Otros tienen grandes soluciones para el canal, como por ejemplo, yo no sabía que tenía tantos editores y tantos directores de contenido, pero tienen ideas muy, muy buenas. Bueno, todo eso se hace con dinero. Para poder criticar también hay que hacerse parte de aportar a una solución. Y podría hacerlo usted. Si usted cree que podría hacer las cosas mejor, podría comunicar los contenidos de una manera más efectiva, hágalo. El país y la gente se lo va a agradecer. Finalmente, este programa no es para todos. Y cada persona tiene sus simpatías, así que se pueden identificar mucho más con otro comunicador, a lo mejor cierto tipo de personas. Y eso es entendible porque todo lo que suma es bueno. Así que hay gente que ha llegado atrasada, que ha puesto comentarios muy buenos, pero están llegando atrasados 3 años a lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque están en la desesperación ahora. Y como no hicieron su tarea a tiempo, ahora están llegando a última hora. A última hora y no entienden el proceso en general de lo que está sucediendo. Pero aquí, por ejemplo, solamente en este canal llevamos años hablando de esto. Ahora, si usted quiso informarse por CNN, por el Mercurio durante todo ese tiempo, imagínense que la Asociación de Radiodifusores de Chile, la ARCHI, está emitiendo un comunicado ahora porque está preocupado porque no saquen a las emisoras del aire y se acabe no solamente la libertad de expresión, sino que no tengas ni siquiera el espacio radioeléctrico para poder transmitir eso, en el caso de las emisoras de radio. Pero recién ahora encima, a última hora. ¿Cómo no vieron venir esto antes? Esto se viene advirtiendo y lo viene advirtiendo comunicadores de distintas índoles. Hace años atrás, años, décadas podríamos decirlo. Pero ahora está todo el mundo apurado a última hora y quieren hacer miles de cosas y más encima vienen a exigir que se haga esto de esta o esta otra manera. Es impresionante.
¿Qué culpa podemos tener nosotros de que las personas ahora estén desesperadas y con miedo a última hora? Claro, el miedo ahora lo que los moviliza ni siquiera, imagínense ustedes que dentro de las propuestas de la convención, y eso da cuenta de la situación país, la gente se movilizó ni siquiera por el tema de los hijos, ni siquiera eso fue lo que tuvo más, dio la alarma, ¿cierto? De que el Estado se esté haciendo con el control total de los procesos educativos, a través de la salud, del día de mañana poder el día de mañana eventualmente hasta quitarte un hijo por no someterle a un tratamiento, etcétera. Ni siquiera la gente reaccionó por los niños, reaccionó por la plata. Eso es lo que le preocupa a la gente. Eso es lo que le preocupa a la gente, solamente el dinero. Y eso fue uno de los temas que obtuvo mayor participación. El tema de los fondos de pensiones, ¿cierto? De que la gente le podían quitar su dinero. Y como dice el señor Ackerman, aquí no hubo sabiduría ni nada, pues, sino no hubo ningún proceso donde se respetara la sabiduría, ¿cierto? A estos jóvenes que estaban ejerciendo este liderazgo aplastaron a todo el mundo y no les ha importado nunca. Ellos tienen su agenda, como el señor Ackerman tiene su agenda clara, y es cambiar esta constitución a toda costa para adaptarla a este nuevo sistema de gobernanza global. Y Perú está saliendo con la misma historia ahora. Gracias a Dios, los hermanos peruanos, a quienes les mando un saludo, han sido muy respetuosos y tenemos una muy buena relación con nuestros hermanos peruanos desde siempre en este canal, porque hay gente realmente extraordinaria aquí. Y yo veo que están por lo menos más preocupados de los problemas reales, y esta propuesta de Castillo, donde ahora están haciendo un apruebo, ¿cierto? Están hablando de que van a hacer esta asamblea constituyente encargada de elaborar esta nueva constitución política. Y esto lo ha hecho en un documento que ha presentado al Congreso peruano para que elabore esta reforma constitucional que permita realizar esta consulta cuando el próximo 2 de octubre. Ahí está Castillo, ¿cierto? El presidente peruano. Afiliado a, por supuesto, la izquierda más radical, que siempre ha sido la que ha abogado por la gobernanza global de las Naciones Unidas, como lo hemos visto en incontables oportunidades y lo vimos en el programa anterior. ¿Qué les parece? Todo esto, por supuesto, entre los problemas que tiene el Perú hoy en día, es con carácter de urgencia. Y habla ya de que todo esto tiene que abrirse este debate y la votación ante el Pleno del hemiciclo para incluir, ¿cierto?, ahora la reforma constitucional. También quiere hacer una consulta a la población mediante un referéndum el día 2 de octubre próximo. Ahí los peruanos van a acudir a las urnas para votar en las elecciones municipales y regionales, además, según reporta el panampost.com. Y el documento puntualiza que se preguntaría: ¿aprueba usted a ver si le suena? Miren. ¿Aprueba usted la convocatoria de una asamblea constituyente encargada de elaborar una constitución política? Así que ahí lo tienen, po. Aquí, por supuesto, viene la parte más divertida porque, por ejemplo, ellos están diciendo que ni el presidente Castillo ni los miembros de su gobierno redactarán una sola letra de la posible nueva constitución, tal y como establece este proyecto, que dispone que durante la elaboración de la Carta Magna todos los organismos mantienen plenamente sus funciones, competencias y atribuciones. En ese sentido está diciendo la verdad el señor Castillo. Ellos no van a redactar nada, una sola letra de esta posible nueva constitución. ¿Por qué? Porque ya sabemos lo que contiene esto.
¿cierto? Un Estado plurinacional, contiene el tema del género, ¿cierto? El tema del agua, de los recursos naturales, todas partes de la Agenda 2030. El tema de la representación de los pueblos indígenas, ya está hablando él que tendrá carácter plurinacional y que el 40% de los representantes van a proceder de organizaciones políticas, mientras que el 30% serán candidatos independientes, el 26% de pueblos indígenas y el 4% restante de comunidades afroperuanas. Así que ahí lo tienen. Perú trata de iniciar, por lo menos no Perú, pero el gobierno del señor Castillo, trata de iniciar esto. La ministra de la Mujer chilena, está... A ver, vamos a ver esto en detalle. Nosotros hemos hablado de cuando se abre una puerta, y yo soy de las personas que cree que hemos llegado a este punto por rechazar el regalo de la vida y tomar en nuestras manos algo que no nos corresponde. Y creo que cuando eso pasa, se altera el orden natural. Independiente que un tema se ponga de moda. Aquí lo que ha pasado durante mucho tiempo, y esto es la mejor prueba y ejemplo de esto, es que se ha puesto de moda. Se ha utilizado un problema real para forzar la aceptación popular de lo que estamos viendo hoy día. Hubo un tuit en CNN que CNN Chile borró, donde la ministra de la Mujer chilena promueven un clip el aborto hasta el tercer trimestre, es decir, casi hasta el nacimiento e incluso en los siguientes trimestres. Así tal como suena lo dijo. Dijo, lo más, abro comillas, lo más justo es avanzar en un modelo de plazos hasta el tercer trimestre y tener causales en los siguientes trimestres, dijo la ministra Antonia Orellana. La pregunta es, ¿habrá estado consciente de lo que dijo según reporta tierrapura.org? Por si la ministra no es buena con las matemáticas, sería correcto explicarle que 3 trimestres son 9 meses e interrumpir una vida en los siguientes trimestres no sería un aborto, sino un infanticidio, pues ya podría haberse producido el nacimiento. Pero bueno, esto nos llama la atención dentro de todo. Lamentablemente es así, porque la gente se ha ido acostumbrando progresivamente y esto lo ha convertido en una moda. Y primero se empezó con las 3 causales, se abrió la puerta por ese lado y ahora hemos llegado a esto. Independiente que esto haya sido un error, eso lo puede juzgar usted o no, pero lo concreto es que esto en diferentes partes se está normalizando hasta los 9 meses ya. Tenemos lugares en el mundo donde no hay ningún problema hacerlo, así que lo que ella está diciendo no está salido de contexto en ningún caso y no está fuera de lo que está sucediendo en otras partes del mundo, como por ejemplo en algunas partes de Estados Unidos. Y tenemos también la eutanasia que está tomando fuerza por muchos lados, el suicidio asistido y todo ese tipo de cosas que están tratando de normalizar. Incluso el otro día ya estaban vendiendo una cápsula para suicidarse, donde apretabas un botón y simplemente te ibas al otro mundo. Y por supuesto estaban normalizando esto con una interesantísima y muy astuta campaña de marketing que por supuesto cualquier persona que no entiende el valor de la vida, cómo funcionan los procesos naturales y espirituales por sobre todo, no va a dudar en usar un sistema como este, ¿cierto? Tomándose una buena botella de champaña antes y festejando, por supuesto, su pasaje por la tierra y después entrar a esta cómoda cápsula, apretar el botón e irse al infierno, literalmente. Así que bueno, vamos a estar atentos con esta y otras noticias. Quédense atentos, los invito a ver los siguientes programas aquí en Contracultura, a quedarse atentos con nuestros invitados. Pronto vuelve también Roberto García, estamos planificando ahí
un programa para que nos cuente algunas novedades de sus apreciaciones sobre lo que vivió en Ucrania. Ya está de vuelta en Chile, está tranquilo y seguro. Así que les manda un saludo y nos vamos con esta frase que es importante entender y resume de alguna manera algo que vimos hoy día aquí en el programa. Y dice, es necesario repetir la verdad una y otra vez, porque la mentira a nuestro alrededor también es constantemente repetida, no por el individuo, sino por las masas, en los periódicos, en las enciclopedias, en los colegios y universidades. En todos lados la falsedad está en la cima, cómoda y segura de que la conciencia de la mayoría está de su lado. Esto lo dijo Wolfgang von Goethe. Así que bueno, este ha sido el programa del día de hoy. Importante llamado a apoyar el canal. Todo esto se hace a pulso, como siempre les digo, y necesitamos tu apoyo más que nunca. Tenemos también los links que vas a poder encontrar, no solamente en la descripción de los videos, sino también arriba. Cuando entras al canal en sí, vas a ver que arriba en la descripción, donde está el título del canal, en el lado derecho, vas a encontrar una serie de links para que puedas también apoyar el canal. Todo esto se hace a pulso y se hace gracias al aporte de la gente que valora este trabajo, y estoy muy agradecido por eso. Pero necesitamos tu apoyo más que nunca. Tenemos una nueva campaña, diferentes maneras de que nos puedas apoyar de diferentes partes. Hay gente que me pregunta desde Chile cómo lo pueden hacer para apoyar el canal. Bueno, es muy fácil. Pueden entrar al botón donar aquí, que aparece justamente en el lado derecho en el canal arriba, y donde dice donar aquí. Ahí pueden donar hasta con la cuenta RUT. Para los que tienen cuenta RUT y preguntan cómo lo puedo hacer, o que no usan tarjeta de crédito, lo pueden hacer todo a través de Flow. Es solo cosa de que traten por esa vía y no van a tener ningún problema. Es un método absolutamente seguro. Así que son muchas las consultas de la gente que dice, bueno, ¿cómo puedo apoyar al canal? Preguntan si hay alguna cuenta. En Chile asociada al canal no existe, es solamente los medios que tenemos ahí. Pero, por ejemplo, en Flow puedes apoyar mediante WebPay. Solamente teniendo, por ejemplo, una cuenta, una tarjeta de débito, simplemente ya puedes apoyar al canal. Y por supuesto, si tienes una tarjeta de crédito también. Así que hay WebPay, hay OnePay, que también es la otra manera, donde también puedes utilizar tarjetas de crédito. Además de las de débito, puedes pagar además con la aplicación Match, con todos los bancos, tarjetas de casas comerciales. Por ejemplo, si tienes una tarjeta de casa comercial o quieres hacer un pago en efectivo, también lo puedes hacer a través de Servipack. También está Multicaja dentro de Flow. Y por supuesto el pago con criptomonedas. O sea, están todas las opciones para los que quieren apoyar al canal el día de hoy. Y aquí les doy la explicación que no había dado nunca, pero son muchas más las opciones que hay hoy en día a través de Flow. Solamente pinchan el enlace. En toda la descripción de los videos está ese enlace de Flow, y también pueden encontrarlo en la portada donde está el canal y dice donar aquí. Así que esa es la solución para todas las personas que preguntaban cómo apoyar el canal. Y las otras personas nos pueden apoyar a través de Patreon. Patreon nos permite hacer un monto mensual para poder apoyar al canal, y eso nos ayuda en la operación básica, las cuentas, en lo que es pagar el internet, el tema de compra de nuevos equipos. Ustedes saben que en este canal se invierte bastante en eso, y estamos con una lista también de algunas cosas que necesitamos para seguir operando y mejorar el internet, por ejemplo. Esto es todo un tema, y así tantas cosas más que hay que ir mejorando y permitiéndole a la gente tener más contacto con el canal también. Espero poder hacer un programa, un podcast donde ustedes también puedan llamar por teléfono, y abrir un espacio para que ustedes puedan hacer llamadas telefónicas a un número y sacarlos al aire a través del programa. Todo eso y mucho más se viene
aquí en Contracultura, pero para poder hacer todo eso necesitamos tu apoyo, porque todo eso, por supuesto, requiere inversión y trabajo. Así que vamos a pasar a agradecer inmediatamente a nuestros amigos, gente que colabora con el canal. Muchísimas gracias, Doris, por tu aporte. Me mandó un correo, Doris DRS Cuevas. Muchísimas gracias, Doris, por tu aporte que nos ayuda a cumplir con las metas que tenemos programadas y poder seguir operando. Tenemos también aquí a Jessy TM77. Muchísimas gracias, Jessy. Por ejemplo, Jessy nos apoyó a través de WebPay, simplemente a través de Flow. Así que muchísimas gracias. Y que también nos apoyó fue Vania Pérez. Muchísimas gracias, Vania, por tu apoyo aquí en el canal. Bueno, sin más me despido. Invitarlos a compartir este importante programa aquí en Contracultura News. Nos vemos en un próximo episodio. Hasta la próxima y que Dios los bendiga.